¿Alguna vez has sentido que hay verdades tan oscuras que el mundo prefiere enterrarlas? ¿Que hay secretos tan profundos que ni el tiempo se atreve a revelarlos? Hoy te voy a contar una historia que desafía todo lo que creías saber sobre lo que puede desaparecer sin dejar rastro. Un tren blindado, más de 300 soldados, toneladas de carga clasificada. Todo se esfumó en una noche de enero de 1945. No hubo explosión, no hubo restos, no hubo sobrevivientes, solo silencio. Durante 78 años, las montañas guardaron un secreto que cambiaría nuestra comprensión de los últimos días del Reich. Si esto ya te está haciendo pensar, déjame un like ahora mismo, porque lo que voy a revelarte hoy podría cambiar tu manera de ver la historia. Suscríbete, porque vamos a desenterrar algo que alguien no quería que encontráramos jamás. Vamos juntos a ese túnel donde el tiempo se detuvo y la verdad quedó sepultada bajo toneladas de tierra y mentiras. El invierno de 1945 mordía con dientes de hierro. En la estación de Kov, Polonia, bajo una noche sin luna y con el viento cortando como cuchillas, un tren negro como el pecado esperaba en silencio. No era un tren cualquiera, era el Transporte 654, una bestia de acero blindado erizada de ametralladoras, con vagones sellados que nadie tenía permitido mirar. Los soldados subían con los rostros grises de miedo mal disimulado, rifles colgando de hombros cansados, algunos veteranos del frente oriental con ojos que habían visto demasiado, otros apenas adolescentes que fingían valentía mientras les temblaban las manos. Nadie les dijo realmente hacia dónde iban. Las órdenes eran simples, brutalmente simples. Reforzar las posiciones de Breslau, la última línea de defensa contra la marea soviética que rugía desde el este. Pero había susurros, esos susurros que nacen en la oscuridad y se propagan como veneno entre los hombres que saben que van a morir. Decían que los últimos vagones no llevaban municiones ni provisiones. Decían que había bóvedas de acero custodiadas por oficiales de las SS que no hablaban con nadie, que miraban hacia adelante como si supieran algo que los demás no debían saber jamás. Algunos creían que transportaban tesoros robados de museos polacos, oro fundido de sinagogas quemadas, obras de arte arrancadas de palacios en llamas. Otros murmuraban sobre componentes de armas experimentales, tecnología tan avanzada que ni siquiera los aliados sabían que existía, piezas destinadas a instalaciones secretas enterradas bajo las montañas. Los soldados no sabían nada, solo sabían que su misión era crítica para la supervivencia del Reich, y que el silencio era más importante que sus vidas. A las 2:14 de la madrugada del 27 de enero, el conductor envió su última transmisión por radio. Entrando al túnel 91, todos los sistemas normales. Minutos después, la línea quedó muerta. Cuando enviaron exploradores a investigar, encontraron nada. Ni restos retorcidos, ni túnel colapsado, ni un solo trozo de metal. Era como si el tren hubiera sido borrado de la existencia, como si una mano gigante lo hubiera arrancado de la realidad y lo hubiera lanzado al vacío. Sin embargo, los aldeanos de Wałbrzych juraban que escucharon el trueno de motores bajo tierra durante horas después de la desaparición. Algo o alguien había tomado el Transporte 654. Pero la pregunta que atormentó a los investigadores durante décadas no era solo cómo desapareció, sino por qué. ¿Qué había en ese tren que valiera más que la vida de 300 hombres? ¿Qué secreto era tan valioso que había que borrarlo del mapa junto con todos los que lo conocían? El Reich estaba colapsando. Las ciudades ardían. Los refugiados bloqueaban las carreteras. Los ejércitos se desintegraban. Y sin embargo, el alto mando nazi seguía obsesionado con una cosa: el secreto. Divisiones enteras eran redirigidas no para pelear, sino para custodiar convoyes que se movían hacia el oeste, trenes y camiones cargando documentos, tecnología y artefactos que el Reich no podía permitir que cayeran en manos enemigas. El Transporte 654 era uno de ellos, oficialmente destinado a Breslau, una ciudad fortaleza que Hitler había declarado debía defenderse hasta el último hombre. Pero los manifiestos de carga contaban una historia más turbia. Los primeros 3 vagones listaban municiones y raciones. El cuarto, quinto y sexto estaban marcados como Reichsgeheimnis, asuntos imperiales confidenciales. Más allá de eso, los registros quedaban en silencio. Un silencio que gritaba verdades que nadie quería escuchar. Algunos historiadores creen que transportaban partes del programa de cohetes B-2,
Tecnología de vanguardia que los nazis esperaban reubicar en búnkers subterráneos. Otros argumentan que llevaban arte saqueado y oro arrancado de Europa del Este, un intento desesperado de preservar la riqueza del Reich, mientras sus ejércitos se desintegraban como castillos de arena bajo la lluvia. Pero la teoría más inquietante viene de archivos de inteligencia soviética desclasificados. Describen rumores de un arma, algo tan experimental que solo existía en forma de prototipo, siendo movida por ferrocarril hacia una instalación oculta bajo las montañas Búho. Si eso era verdad, el transporte 654 no era solo un tren de suministros. Era el último intento frenético de salvar un régimen al borde de la aniquilación. Mientras más profundo cavas en esta historia, más extraña se vuelve, más oscura, más imposible de explicar con lógica. ¿Por qué había científicos de las SS a bordo de un transporte rutinario de tropas? ¿Por qué el tren tomó una ruta secundaria poco usada a través de los montes Sudetes, una ruta conocida por pasar por áreas conectadas al proyecto Riese, el vasto complejo subterráneo nazi? ¿Y por qué, en los meses finales caóticos de la guerra, tantos testigos arriesgaron sus vidas para jurar que el tren había sido desviado no hacia el oeste rumbo a Breslau, sino hacia abajo, hacia las entrañas mismas de las montañas? Cualquiera que fuera la carga del transporte 654, su desaparición no fue un accidente, fue parte de un plan que permanecería enterrado bajo capas de roca y secreto durante casi 8 décadas, esperando el momento en que alguien finalmente se atreviera a excavar la verdad. La última vez que alguien escuchó del transporte 654 fue un mensaje breve y rutinario enviado a las 3:12 de la madrugada del 27 de enero de 1945. La transmisión, crepitando a través del aire frío del invierno, no era nada notable. Convoy intacto, entrando al sector 7, todos los sistemas nominales. Era el tipo de actualización que se había enviado docenas de veces antes, aburrida, procedimental, olvidable. Pero también sería el rastro final de la desaparición más misteriosa de la guerra, el último aliento de 300 hombres que nunca volverían a respirar aire libre. Minutos después, la línea quedó muerta, sin llamada de auxilio, sin reporte de fuego enemigo, sin solicitud de asistencia. Solo silencio, ese silencio que pesa más que 1000 gritos. Al principio, nadie se alarmó. Las comunicaciones en los meses finales de la guerra eran caóticas, frecuentemente interrumpidas por bombardeos, clima adverso o infraestructura dañada. Era normal perder contacto por horas, incluso días. Pero cuando las horas se convirtieron en jornadas sin ningún contacto adicional, el comando militar comenzó a preocuparse con esa preocupación que nace en el estómago y sube hasta la garganta como bilis. Despacharon patrullas a la entrada occidental del túnel donde el tren fue visto por última vez. Lo que encontraron fue nada. Ningún escombro, ninguna vía retorcida, ninguna señal de sabotaje. Los rieles estaban intactos, el túnel sin daños, como si el tren simplemente nunca hubiera estado allí, como si hubiera sido una alucinación colectiva de una guerra demasiado larga y sangrienta. Los exploradores soviéticos que avanzaban desde el este reportaron algo extraño también. Vibraciones profundas y rítmicas bajo el suelo cerca de las montañas Búho, como si maquinaria pesada todavía se estuviera moviendo muy por debajo de la superficie, como si algo vivo latiera en las entrañas de la tierra. Las teorías se propagaron como fuego en un bosque seco. Algunos creían que partisanos habían saboteado las vías y enterrado los restos bajo escombros. Otros sospechaban que los aliados habían bombardeado el tren en secreto para interceptar lo que transportaba. Unos pocos susurraban que los soldados habían desertado, conduciendo el tren hacia las montañas para entregar su contenido a las fuerzas que avanzaban. Pero la teoría más perturbadora era también la más difícil de descartar, que el tren había sido deliberadamente desviado bajo tierra, desapareciendo en una red de túneles tan vasta y secreta que ni siquiera los propios archivos del Reich apenas la mencionaban. Y si eso era verdad, planteaba una pregunta aún más escalofriante. ¿Qué había tan valioso a bordo que cientos de hombres y toneladas de carga fueron borrados de la historia para mantenerlo oculto? Cualquiera que fuera la respuesta, la verdad estaba ahora enterrada, literalmente bajo las montañas, donde nadie se había atrevido a mirar realmente, donde la oscuridad guardaba secretos que el mundo no estaba listo para conocer. La guerra terminó meses después, pero el misterio del transporte 654 no.
Mientras Europa luchaba por reconstruirse de las cenizas, la inteligencia aliada volvió su atención a asuntos pendientes, y el tren desaparecido encabezaba la lista con letras de sangre. Comenzando en 1946, equipos conjuntos de investigación estadounidenses, británicos y soviéticos peinaron la región de Baja Silesia. Revisaron registros nazis capturados, interrogaron a personal ferroviario sobreviviente, e incluso usaron radar de penetración terrestre temprano en túneles abandonados. Nada. Las vías estaban despejadas, los túneles vacíos. Era como si el tren hubiera conducido hacia el aire mismo, hacia una dimensión donde las leyes de la física dejaban de aplicar. Sin embargo, los locales contaban una historia diferente, una historia que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Granjeros hablaban de luces fantasmales parpadeando en los bosques por la noche, como si linternas se movieran profundo bajo el suelo. Pastores juraban que todavía podían escuchar rugidos distantes bajo sus pies, décadas después de que la guerra había terminado. Algunos creían que el tren todavía estaba corriendo, girando sin fin a través de un laberinto oculto de rieles bajo las montañas Búho, condenado a viajar eternamente por túneles que nadie vivo conocía. Estas historias podrían haberse descartado como folclore si no fuera por el hecho de que algunas de las entradas de minas más antiguas de la región fueron repentinamente selladas por fuerzas soviéticas, custodiadas y fuera de límites por razones que nadie explicó jamás. El misterio pronto escapó de las manos de los gobiernos y se convirtió en una obsesión para exploradores privados. Para los años 50, cazadores de tesoros estaban excavando a través de túneles colapsados, convencidos de que el transporte 654 llevaba la fabulosa cámara de ámbar, el tesoro legendario robado de Tsarskoye Seló y perdido durante la guerra. Otros creían que contenía arte invaluable saqueado de toda Europa, o incluso materiales de investigación nuclear de los programas de armas abandonados de Alemania. Cada pocos años, rumores de una nueva pista emergían. Un pozo sellado, un plano olvidado, un testimonio de testigo presencial, y expediciones se apresuraban hacia las montañas Búho, solo para regresar con las manos vacías y el alma más pesada. Mientras más profundo cavaban los investigadores, más extraña se volvía la evidencia. Secciones de vía desaparecían bajo tierra sin explicación. Segmentos enteros de túnel estaban mapeados en planos nazis pero no aparecían en ningún levantamiento moderno. Y siempre la misma pregunta sin respuesta se cernía sobre todo como una nube de tormenta. Si el tren realmente había desaparecido bajo las montañas, ¿quién construyó los túneles para esconderlo? ¿Y qué más estaba enterrado allí abajo, esperando en la oscuridad, guardando secretos que podrían cambiar todo lo que sabíamos sobre la guerra? Para entender qué pudo haberle pasado al transporte 654, tienes que ir profundo, no solo en la historia, sino literalmente bajo la tierra, hacia las entrañas mismas del infierno que los nazis construyeron. Oculto bajo las crestas oscuras cubiertas de pinos del suroeste de Polonia, yace uno de los proyectos más ambiciosos y menos comprendidos de la Alemania nazi, el Proyecto Riese, proyecto gigante, tallado en el corazón de las montañas Búho. Durante los años finales y desesperados de la guerra, Riese era un laberinto de túneles, búnkers y cámaras en una escala tan masiva que mucho permanece inexplorado incluso hoy, como si la tierra misma se negara a revelar todos sus secretos. Fue construido en casi total secreto entre 1943 y 1945, usando decenas de miles de trabajadores forzados de campos de concentración. Muchos nunca salieron vivos. Sus cuerpos quedaron enterrados en las mismas paredes que construyeron, cemento mezclado con huesos y sangre. Las condiciones eran brutales más allá de lo imaginable. Raciones de hambre, temperaturas bajo cero, turnos implacables en lo profundo del subsuelo donde la luz del sol era solo un recuerdo lejano. Aquellos que sobrevivieron hablaban de cavernas colosales del tamaño de catedrales, túneles de concreto reforzado que corrían por kilómetros sin fin, y vías de tren que conducían hacia la oscuridad, destinos desconocidos que nadie se atrevía a nombrar. Lo que los nazis planeaban hacer con Riese sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta de la guerra. Los registros oficiales fueron destruidos mientras el Tercer Reich se desmoronaba, y los documentos sobrevivientes son fragmentarios en el mejor de los casos, pedazos de un rompecabezas que nadie ha podido completar. Algunos historiadores creen que estaba destinado a ser una red de búnkers de comando, un reducto final donde Hitler y su círculo íntimo
Podrían dirigir una guerra de guerrillas prolongada desde bajo tierra, como topos esperando el momento de emerger. Otros argumentan que estaba destinado a albergar investigación de armas avanzadas, propulsión a chorro, agentes químicos o incluso componentes de un programa nuclear naciente. Pero una tercera teoría más inquietante ha persistido durante décadas, que Rize no era solo un búnker o un laboratorio. Era un centro de transporte oculto, un sistema ferroviario subterráneo diseñado para mover hombres, armas y secretos sin detección, una red invisible bajo el mundo visible. Esa teoría encaja inquietantemente bien con la historia del Transporte 654. Varias entradas selladas descubiertas después de la guerra mostraban señales de uso ferroviario pesado, marcas de ruedas grabadas en piedra, rieles oxidados que desaparecían en la oscuridad. En un túnel abandonado, ingenieros aliados encontraron vías oxidadas que conducían directamente a una cámara colapsada lo suficientemente grande como para albergar un convoy completo, como si fuera un hangar para trenes fantasma. Los locales recordaban haber escuchado explosiones profundas bajo las montañas en la primavera de 1945, posiblemente demoliciones deliberadas para sellar la red mientras los soviéticos se acercaban como una marea imparable. Si el tren fue desviado hacia Rieze y entombado detrás de concreto y roca, explicaría por qué nunca se encontró ningún rastro en la superficie. No se perdió. Fue escondido, encerrado mientras el Reich moribundo intentaba enterrar sus secretos más peligrosos donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Mientras las décadas pasaban rodando, la guerra se desvaneció en la memoria. Pero el misterio del Transporte 654 se negaba a morir, como un fantasma que no encuentra paz. Para los hombres de la tercera división de infantería, que habían esperado en vano refuerzos que nunca llegaron, las preguntas sin respuesta se convirtieron en una carga de por vida. Los veteranos hablaban del tren fantasma en cartas, memorias y salones de reunión, sus historias teñidas de amargura e incredulidad. Algunos culpaban al caos y la falta de comunicación. Otros estaban convencidos de que había más en la desaparición de lo que jamás les habían dicho, secretos que morirían con ellos. Las familias de los soldados desaparecidos se aferraron a la esperanza mucho después del final de la guerra. Madres y padres escribieron a gobiernos aliados, rogando por información que nunca llegaba. Esposas se volvieron a casar pero guardaron fotografías de maridos que habían desaparecido en las montañas, como si mantener las imágenes pudiera traerlos de vuelta. Niños crecieron escuchando historias de padres que podrían estar todavía vivos en algún lugar. Prisioneros, desertores, sobrevivientes viviendo bajo nombres falsos en países lejanos donde nadie los conocía. Las décadas no trajeron respuestas, solo más silencio. Para los años 60, la búsqueda se había desacelerado. Las investigaciones oficiales fueron silenciosamente cerradas y archivos etiquetados Transporte 654 juntaban polvo en gabinetes olvidados en sótanos gubernamentales. Nuevas guerras estallaron, nuevas crisis tomaron el centro del escenario, y el tren desaparecido se deslizó hacia el reino de la leyenda, un cuento de hadas oscuro contado en noches sin luna. Fue alrededor de este tiempo que los locales comenzaron a llamarlo el tren fantasma de Baja Silesia. Cazadores de tesoros todavía peinaban los bosques con palas y escáneres de suelo, pero incluso ellos comenzaron a dudar. Cada año, la tierra tragaba un poco más del pasado, sellando entradas y borrando cicatrices dejadas por la construcción en tiempos de guerra. Para los años 80, la mayoría de los historiadores descartaban la historia como mito, un rumor de guerra inflado por el miedo y la memoria distorsionada. Argumentaban que el Transporte 654 probablemente había sido destruido en un ataque aéreo soviético o descarrilado en un barranco sin marcar, olvidado como tantas otras víctimas de una guerra que se tragó millones. Pero siempre había unos pocos que se negaban a aceptar esa explicación. Los trenes no simplemente desaparecen, dijo famosamente un historiador polaco mirando hacia las montañas. Algo pasó en esas montañas, algo que alguien no quería que encontráramos. Y así la leyenda perduró, susurrada en tabernas, escrita en revistas oscuras, y pasada de generación en generación como un testamento a la verdad que se niega a morir. Durante casi 8 décadas, la leyenda del Transporte 654 se cernió como un fantasma sobre las montañas Búho. Una historia contada y recontada pero nunca probada, nunca confirmada,
siempre viviendo en ese espacio entre la realidad y el mito. Eso cambió en la primavera de 2023. Un pequeño equipo de arqueólogos polacos de la Universidad de Wrocław había estado conduciendo un levantamiento geológico de rutina cerca del pueblo de Wałbrzych, mapeando anomalías subsuperficiales dejadas por la construcción en tiempos de guerra. La mayoría de su trabajo era mundano, aburrido incluso. Túneles colapsados, cámaras de almacenamiento olvidadas, pozos de minas sellados hace tiempo. Nada fuera de lo ordinario. Pero en una mañana fría de abril, sus instrumentos captaron algo diferente. Algo que hizo que los números en las pantallas dejaran de tener sentido. Profundo bajo una ladera boscosa, aproximadamente 30 metros bajo la superficie, el radar de penetración terrestre detectó una forma masiva y alargada diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Era demasiado grande para ser un búnker, demasiado simétrica para ser roca natural, y más extraño aún, la señal mostraba un patrón de vacíos espaciados uniformemente, líneas paralelas como los espacios entre ejes ferroviarios, como el esqueleto de algo que alguna vez vivió y respiró vapor y fuego. Al principio, el equipo descartó la lectura como chatarra industrial enterrada décadas atrás. La región estaba plagada de restos de proyectos de ingeniería de la era nazi, desde túneles colapsados hasta maquinaria oxidada, pudriéndose bajo tierra. Pero escaneos posteriores contaron una historia diferente, una historia que aceleraba el corazón. El objeto se extendía casi 140 metros, la longitud aproximada de un tren de transporte militar completamente cargado. Los mapas de densidad metálica confirmaron que la estructura no era escombros aleatorios. Era deliberada, construida, ingenierada con precisión que solo los humanos pueden lograr. El descubrimiento electrificó a la comunidad arqueológica como un rayo en noche despejada. ¿Podría ser esto lo que generaciones de exploradores habían buscado? ¿Podría el transporte 654, el llamado tren fantasma de Baja Silesia, realmente estar enterrado bajo sus pies, esperando todo este tiempo? El gobierno polaco rápidamente intervino, sellando el sitio y asignando un grupo de trabajo conjunto de historiadores, ingenieros y oficiales militares para supervisar la siguiente fase. Los rumores se filtraron casi inmediatamente, como agua a través de grietas en una presa. Susurros de compartimentos sellados, insignias nazis, incluso evidencia potencial de crímenes de guerra entombados bajo tierra donde nadie podía verlos. En cuestión de días, equipos de noticias internacionales descendieron sobre Wałbrzych. Acamparon más allá del perímetro de seguridad, desesperados por un vistazo de historia a punto de ser desenterrada. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la anomalía no era solo una masa con forma de tren de metal. Escaneos más profundos revelaron una estructura secundaria, una barrera reforzada de concreto y acero, bloqueando un extremo de la cámara enterrada, como una puerta sellada al infierno mismo. Cualquier cosa que yaciera bajo esa ladera había sido intencionalmente sellada. Alguien hace mucho tiempo había querido asegurarse de que nunca fuera encontrada, y casi lo logran. Casi. Para el verano de 2023, la excavación estaba en marcha. Era trabajo lento y meticuloso. El tipo usualmente reservado para tumbas, no para patios de trenes. Los ingenieros hundieron pozos verticales en la ladera, cuidadosamente removiendo capa tras capa de tierra, cada palada de suelo acercándolos a un misterio que había atormentado a historiadores durante generaciones. Mientras excavaban más profundo, fragmentos de acero oxidado comenzaron a aparecer. Placas remachadas, pernos corroídos, barras de refuerzo retorcidas que alguna vez formaron parte de una estructura de túnel. Luego, a finales de agosto, golpearon algo inconfundible. Un borde curvado de hierro, todavía con trazas de pintura Feldgrau desvanecida, y el contorno tenue de una esvástica grabada en metal como una cicatriz que se niega a sanar. El descubrimiento hizo titulares alrededor del mundo. Lo que había comenzado como una excavación arqueológica especulativa, ahora estaba confirmado. Habían encontrado un tren de la era de la Segunda Guerra Mundial casi perfectamente preservado bajo el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido en enero de 1945. Mientras la excavación continuaba, más detalles emergieron de las sombras. Ruedas de acero masivas yacían incrustadas en arcilla endurecida. Ganchos de acoplamiento todavía unían los vagones. Y estampado en una de las placas, apenas legible bajo décadas de corrosión, estaba el emblema inconfundible del águila de las Waffen-SS, prueba de que este no era un transporte ordinario.
sino algo mucho más oscuro. Lo que más sorprendió a los investigadores, sin embargo, no fue la condición del tren, sino su ubicación. El frente del convoy no simplemente descansaba en un túnel abandonado. Se sentaba detrás de una gruesa pared de concreto reforzado vertida deliberadamente y con precisión militar. Marcas de explosión en el interior sugerían que la pared había sido creada como una barrera, un intento deliberado de sellar el tren en su lugar, no un colapso accidental de roca y tierra. Quien había enterrado el transporte 654 había ido a longitudes extraordinarias para esconderlo, como si lo que contenía fuera demasiado peligroso para que el mundo lo conociera. Para principios de septiembre, el primer vagón estaba completamente expuesto a la luz del día por primera vez en casi 80 años. Dentro, los arqueólogos encontraron artefactos congelados en el tiempo como insectos en ámbar, rifles oxidados todavía apoyados contra asientos podridos, latas de raciones apiladas en hileras ordenadas, un mapa desvanecido de Europa del Este clavado a una pared de madera. Efectos personales, cascos, diarios, placas de identificación estaban esparcidos por el piso, testimonios silenciosos de los cientos de hombres que habían abordado este tren y nunca regresaron a casa, nunca vieron otro amanecer, nunca volvieron a abrazar a sus familias. Cuando los arqueólogos finalmente forzaron la apertura del primer vagón sellado del transporte 654, el aire viciado que salió era denso con polvo, descomposición y algo más. El peso inconfundible de la historia, de vidas detenidas en mitad de un latido. Lo que encontraron dentro detuvo incluso a los investigadores más experimentados en seco, robándoles el aliento de los pulmones. Allí, todavía sentados en bancos oxidados después de casi 8 décadas, estaban los restos esqueléticos de soldados alemanes. Algunos se sentaban inclinados hacia adelante, cascos todavía atados a sus cráneos, rifles balanceados en posición vertical entre sus rodillas, como si esperaran una orden que nunca llegaría, como si todavía creyeran que alguien vendría a rescatarlos. Otros habían colapsado donde cayeron, sus dedos huesudos todavía curvados alrededor de cantimploras de cuero o cinturones de munición. La uniformidad inquietante de sus posiciones sugería disciplina hasta el final. O quizás que nunca supieron lo que estaba a punto de suceder, que la muerte llegó silenciosa como niebla en la noche. Efectos personales yacían esparcidos por todos los vagones, cada uno un eco silencioso de las vidas que habían sido borradas. Placas de identificación, sus números todavía legibles bajo una fina película de óxido. Cartas escritas a mano fechadas en enero de 1945, dobladas ordenadamente y nunca enviadas. Palabras de amor que nunca llegaron a casa. Raciones envueltas en papel encerado sin tocar, como si los hombres hubieran estado esperando el momento adecuado para comer, un momento que nunca llegó. El diario de un soldado describía el viaje en entradas temerosas y tensas. La última fechada el día antes de que el tren desapareciera. Debemos proceder sin demora, órdenes clasificadas, rumores del avance ruso peores de lo esperado. Después de eso, nada. Solo páginas en blanco que gritaban más fuerte que cualquier palabra podría. Pero era el vagón de carga delantero el que contenía los descubrimientos más impactantes, los secretos por los que 300 hombres habían sido sacrificados. Estampada en letras negras audaces a través de pesados cajones de acero estaba una sola frase escalofriante. Geheime Reichssache, asuntos imperiales ultrasecretos. Dentro había componentes prototipo para armas avanzadas, turbinas de chorro, bobinas de alto voltaje y esquemas diferentes a cualquier cosa que los científicos aliados hubieran recuperado al final de la guerra. Tecnología que no debería existir en 1945. Diseños adelantados décadas a su tiempo. En otros cajones, los investigadores encontraron lo que parecía ser tesoros saqueados. Lingotes de oro estampados con sellos del Reichsbank, cálices de plata tomados de iglesias de Europa del Este, y pinturas al óleo que se pensaban perdidas desde el saqueo nazi de Varsovia y Leningrado. Incluso, había cajones empacados con libros raros y artefactos religiosos, probablemente destinados al planeado museo del Führer que nunca se construyó. La imagen que comenzó a emerger era de apuestas extraordinarias. Este no era un transporte rutinario, era una bóveda rodante de las ambiciones finales del Tercer Reich,
llevando tanto las herramientas de guerra como los despojos de conquista. Sin embargo, nada de eso había llegado a su destino. Había sido enterrado, sellado y dejado a pudrirse junto con los hombres ordenados a protegerlo. Y la razón por qué, los investigadores pronto se dieron cuenta, era incluso más oscura de lo que nadie había imaginado. El análisis forense fue condenatorio, una sentencia de muerte escrita en piedra y explosivos. El túnel que había entombado al transporte 654 no había colapsado naturalmente, ni había sido destruido por bombardeos aliados como muchos historiadores una vez creyeron. En cambio, la evidencia apuntaba a un acto deliberado de demolición, una ejecución calculada. Los patrones de explosión revelaron que cargas habían sido colocadas fuera de la entrada del túnel, no para destruir el tren, sino para sellarlo dentro como un ataúd de piedra. Quien había hecho esto lo había planeado cuidadosamente, metódicamente, sin dejar ninguna posibilidad de escape. La conclusión era tan escalofriante como inevitable. El tren había sido enterrado a propósito, y los soldados a bordo habían sido sacrificados, desechados como piezas de ajedrez que ya no servían al juego. Los investigadores creen que mientras las fuerzas soviéticas se cerraban desde el este, las SS tomaron una decisión despiadada que reveló la verdadera naturaleza del régimen. La carga a bordo del transporte 654, tecnología experimental, riqueza saqueada, documentos clasificados, era demasiado valiosa para arriesgar su captura. Si no podían moverla, la esconderían. Y si esconderla significaba condenar a cientos de sus propios hombres a morir en la oscuridad, así fuera. El Reich no tenía tiempo para sentimentalismos cuando se trataba de supervivencia. Apoyando esta teoría estaban documentos recién desclasificados descubiertos en archivos militares alemanes, papeles que habían dormido en sótanos durante décadas. 1. Un telegrama codificado de finales de enero de 1945. Hacía referencia a una orden de contención de emergencia emitida por el alto mando. Otro, firmado por un oficial logístico senior de las SS, instruía a comandantes locales en Baja Silesia a neutralizar y ocultar toda evidencia de transportes relacionados con Rize antes de que el enemigo llegara. El tiempo se alineaba perfectamente con la desaparición del transporte 654, como piezas de un rompecabezas finalmente encajando. Había más pistas escondidas en registros polvorientos. El libro de nómina de un equipo de demolición recuperado de un cuartel de las SS abandonado listaba operaciones de construcción inusuales en las montañas Búho a principios de febrero, semanas después de que el tren desapareciera. Testimonios de sobrevivientes de trabajadores forzados hablaban de explosiones pesadas bajo tierra, seguidas de nuevas órdenes para bloquear túneles de acceso con concreto y acero, sellando secretos que nunca debían ver la luz. Las piezas encajaban como huesos en un esqueleto macabro. Las SS habían redirigido el transporte 654 a una línea auxiliar oculta dentro del proyecto Rize. No descargaron nada, y lo sellaron. Tren, soldados y todo. Era una decisión nacida de desesperación y obsesión, un acto final de control por un imperio que se desmoronaba. Para los hombres entombados abajo, no había habido advertencia ni órdenes finales. Solo silencio y oscuridad, mientras las paredes se cerraban como mandíbulas de una bestia de piedra. Y durante 78 años, esa oscuridad guardó sus secretos, hasta que un equipo de arqueólogos peló la tierra y reveló la verdad brutal. El tren fantasma no se había perdido. Había sido asesinado. Cuando las noticias se difundieron de que el transporte 654 había sido encontrado, la atención del mundo se enfocó en el oro, las armas y los secretos enterrados bajo las montañas Búho. Pero para las familias de los hombres que habían abordado ese tren en enero de 1945, nunca se trató de tesoros. Se trató de cierre, de finalmente poder llorar a los muertos después de casi 8 décadas de incertidumbre que carcomía el alma. Muchos eran ahora bisnietos de los caídos, descendientes de soldados cuyos destinos habían permanecido como signos de interrogación en historias familiares durante generaciones. Fantasmas que nunca pudieron ser enterrados adecuadamente. Vinieron de toda Europa y más allá, llevando fotografías desvanecidas, placas de identificación pasadas como reliquias sagradas, y cartas escritas a mano que nunca habían sido respondidas, palabras de amor suspendidas en el tiempo. Se reunieron en el sitio de excavación bajo cielos grises de otoño,
Un memorial temporal erigido en la boca del túnel donde sus ancestros habían sido enterrados vivos. Algunos lloraron abiertamente, lágrimas que habían esperado décadas para ser derramadas. Otros simplemente se quedaron en silencio, manos presionadas contra la piedra fría como si intentaran tocar el pasado, como si pudieran sentir los espíritus de los muertos, todavía atrapados en la oscuridad. Historiadores y expertos forenses habían reconstruido pacientemente fragmentos de las vidas, una vez vividas, a bordo del transporte 654. Cartas encontradas metidas en bolsillos de uniformes hablaban de optimismo, promesas de regresar a casa, de casarse con novias que esperaban, de reconstruir lo que la guerra había destrozado. Diarios revelaban confusión y miedo creciente mientras el tren se movía más cerca de su parada final. Un soldado escribió sobre escuchar órdenes extrañas susurradas entre oficiales y de un miedo creciente de que no llegarían a Breslau vivos. Otro escribió una última oración sin terminar. Si alguien encuentra esto, y luego nada, solo espacio en blanco donde debería haber vida. Estas no eran las palabras de fanáticos o ideólogos ciegos. Eran hombres jóvenes, la mayoría apenas de 20 años, atrapados en una maquinaria de crueldad que ni controlaban ni comprendían completamente. Hijos que nunca conocieron a sus padres, hermanos que nunca regresaron, esposos que desaparecieron en la niebla de guerra. La tragedia del transporte 654 nunca fue solo la desaparición de un tren o el robo de tesoros. Fue la eliminación de casi 300 vidas, padres, hijos, hermanos, sellados en la tierra como si nunca hubieran existido, borrados de la historia por hombres que valoraban el secreto más que la vida humana. Para sus familias, el descubrimiento fue tanto una herida reabierta como una herida finalmente capaz de sanar. Ahora podían poner flores, hablar nombres en voz alta y tallar lápidas donde una vez solo había preguntas que no tenían respuesta. Pero el dolor no era solo de ellos. Pertenecía a todos nosotros. Un recordatorio del costo humano del fanatismo, de cuán lejos llegarán los regímenes para enterrar sus pecados, y de cuánto tiempo puede la historia esconder a sus muertos antes de que la verdad finalmente emerja como un cadáver del agua. Hoy, el desenterramiento del transporte 654 es considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XXI, no solo por lo que contenía, sino por lo que reveló sobre los días finales y desesperados de la Alemania nazi. Los historiadores lo han llamado una cápsula del tiempo del colapso, un momento congelado de enero de 1945 que muestra al Tercer Reich en su agonía de muerte, paranoico, despiadado y dispuesto a sacrificar cualquier cosa para preservar sus secretos hasta que no quedara nada que preservar. Los componentes de armas recuperados de la carga sellada han ofrecido nuevas perspectivas sobre la tecnología alemana de finales de guerra. Los cajones de arte saqueado y oro han reabierto debates sobre restitución y la escala del saqueo nazi, que despojó a Europa de su alma cultural. Y las cartas y diarios encontrados junto a los soldados caídos han remodelado nuestra comprensión de lo que significaba servir a un régimen que se desmoronaba desde dentro. Hombres atrapados entre la lealtad y la supervivencia. Pero incluso mientras el sitio ha sido estudiado, catalogado y conmemorado, preguntas persisten como fantasmas que no encuentran paz. Preguntas que pueden nunca ser respondidas. ¿Fueron todos los contenidos del tren realmente recuperados? ¿O algunos fueron removidos antes de que el túnel fuera sellado? ¿Había otros transportes como el 654 escondidos más profundo en el laberinto del proyecto Riese todavía esperando ser encontrados? ¿Y qué había exactamente en esos cajones prototipo marcados Geheime Reichsacke? Componentes de armas que la historia nunca ha visto o algo más ominoso todavía, algo que nunca debió ser creado. Cada descubrimiento parece plantear más misterios de los que resuelve. Las montañas Búho, una vez solo un tramo tranquilo de colinas boscosas, se han convertido en un museo viviente, un lugar donde el pasado y el presente se intersectan de maneras escalofriantes. Sin embargo, incluso ahora, el radar de penetración terrestre continúa detectando anomalías más profundas bajo tierra, insinuando que el transporte 654 puede no ser el único secreto que los nazis enterraron mientras su imperio caía como un castillo de naipes en llamas. Las montañas todavía susurran, dijo un arqueólogo, mirando el sitio de excavación con ojos que habían visto demasiado. Y creo que aún no han terminado de hablar.
La historia del tren fantasma no es solo sobre acero y tesoros, es sobre memoria. La memoria de vidas robadas, de verdad enterrada, de historia reescrita y luego redescubierta. Es un testamento a la búsqueda implacable de la humanidad por respuestas, sin importar cuán profundamente estén ocultas. Y quizás en algún lugar de la oscuridad, todavía otro tren espera, silencioso, olvidado, y sosteniendo los últimos capítulos no contados de una guerra que se niega a permanecer enterrada. La tierra siempre devuelve lo que se le confía. Solo es cuestión de tiempo. La verdad es como un cadáver en el río. Puedes hundirlo con piedras, puedes atarlo con cadenas, puedes rezar para que nunca emerja, pero siempre sube a la superficie, tarde o temprano, hinchado de secretos que ya no pueden guardarse. El transporte 654 era eso. Un secreto que alguien intentó matar, enterrar tan profundo que ni el tiempo pudiera encontrarlo. Pero aquí está, bajo la luz del sol después de 78 años de oscuridad. Y ahora tienes que preguntarte, ¿qué más está esperando abajo? ¿Qué otros fantasmas duermen bajo nuestros pies? La historia no termina cuando cerramos el libro. Continúa respirando bajo tierra, esperando que alguien tenga el valor de excavar. Si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste el peso de esas vidas enterradas, comenta. La verdad siempre emerge. Es nuestra contraseña, la prueba de que no tienes miedo de mirar hacia la oscuridad. Suscríbete, porque lo que viene después es aún más profundo. Las montañas guardan más secretos de los que puedes imaginar, y nosotros vamos a desenterrarlos todos.